y me dice, ¿qué te hace falta? Y vino a mí una palabra que con lo que tengamos, con eso hay que iniciar. Y dije, es verdad, Señor, tú en el camino vas a proveer. Y Dios quiere que des pasos de fe, mi hermano. Dios quiere que des pasos de fe. Y yo sé que hay personas que nos están viendo, que a veces están pensándolo demasiado para dar ese paso. Pero es evidencia, mi hermano, yo te comparto esto, que veas que es evidencia de lo que Dios hace en nuestra vida. Y ya te he dicho, lo que ha hecho conmigo también puede hacerlo contigo, amén. Y hoy, mi hermano, este tema, te decía, es muy importante, causa mucha controversia, pero yo sé que Dios te da el entendimiento para que tú puedas procesar y digerir esta palabra. Vamos a hablar de la primicia, el diezmo y la ofrenda. Y quiero que pongas mucha atención, porque esto es bendición para tu vida, amén. Y vamos a empezar por la primicia, y para eso nos vamos a ir, y hasta mi agenda, mi libreta me la regalaron también. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 15. Otra cosa, igual como testimonio, ahora que vine en tenis, les voy a contar el testimonio de estos tenis. Hubo un tiempo donde se me rompían mis tenis cada mes, hermana, cada mes. Y yo ya me había fastidiado porque cada mes tenía que comprar tenis. Y yo dije, ay, Señor, tu palabra dice que tú vestiste a los israelitas y que sus ropas le duraron todo ese tiempo que anduvieron en el desierto, sus ropas no se desgastaron. Por favor, Padre, le digo, ya no quiero andar comprando tenis. Y estos tenis, mi hermano, me han durado bastante. Sí, para la gloria de Dios, no me he comprado otros tenis. Tengo otros que me regalaron, pero todavía no los he estrenado. Pues sí, el 26 al 1. Y aquí, mi hermano, en este capítulo está hablando precisamente de lo que es la primicia, mi hermano. 1:15. Sí, capítulo 26 del 1 al 15. De 1 al 15. La palabra de Dios dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás: delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y aclamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí que he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, y a ti, a tu casa, y así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Ahí nos vamos a detener un momento. Mi hermano, aquí están hablando de cómo es la manera, cómo es la manera de llevar una primicia y en qué consiste la primicia. Ahí en el 10 podemos notar que dice que son el fruto de la tierra que Dios le dio, y eso se pone delante de la presencia de Dios y se adora, mi hermano. Se pone delante de la presencia de Dios y se hace una reverencia, una adoración a Dios. Eso es la primicia, mi hermano.
Y no solamente eso, eso es una acción de gracias, mi hermano. Dice que nosotros debemos de alegrarnos en todo el bien que Jehová Dios nos ha dado. En el 11, ahí dice, lo que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a toda tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Tú vas a entregar todo eso, mi hermano, es el fruto de tu trabajo, es la primera, en este caso, cosecha de lo que Dios te permitió tener, mi hermano. Y lo vas a llevar delante de la presencia de Dios y vas a hacer una reverencia de adoración, vas a adorar a Dios y sobre todo, mi hermano, lo vas a llevar con acción de gracias. Que no te pese, mi hermano, sino lo vas a hacer con gozo, con alegría. Mi hermano, yo me acuerdo la primera vez que hice buñuelos. Para mí, te voy a decir, yo lo veía difícil, una receta difícil, ¿no? Pero ya cuando me di cuenta, pues no fue realmente tan difícil, me gustó. Pero me sentí tan agradecida, mi hermano, que agarré uno, el primero que salió, y yo lo puse en una canastita enfrente a mi ventana. Yo no entendía todavía de primicias, no entendía del diezmo, de la ofrenda, estaba yo empezando. Fue cuando recién acepté a Cristo. Y yo recuerdo haber hecho ese buñuelo, mi hermano, y lo puse en esa canastita delante de la ventana y yo le dije, Señor, yo me siento tan agradecida que quiero ofrecerte esto a ti, le dije. Y se lo puse, mi hermano. Y yo sé, mi hermano, que Dios se agradó de eso. ¿Por qué? Porque empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte en mí, que me cerraron los ojos y sentí yo un abrazo de parte de Dios. Si tú ya lo has experimentado, quiero pensar que ahorita me estás entendiendo, mi hermano. Y si no lo has experimentado, te invito a que lo anheles. La primicia, mi hermano, esos primeros frutos que Dios te da a ti, a tu casa, debes de entregarlo en ofrenda de adoración a Dios. Debes de entregarlo como ofrenda de agradecimiento a Dios. Sobre todo eso, mi hermano. Ahora vamos más adelante en el 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni he olvidado de ellos. Amén, gloria a Dios. Hay una parte, mi hermano, que Dios había designado a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. Lo había designado, mi hermano, de qué manera iba a ser distribuida y en qué periodo, mi hermano. Había un diezmo que ahorita ya vamos a entrar, ya está entrando ahora en la parte del diezmo. Había una parte del diezmo que se hacía, que dice, cada 3 años. Y conforme a eso, que dice, se le tenía que dar al levita, al huérfano, a la viuda, al extranjero, porque eran personas que estaban en situación vulnerable, mi hermano. Los levitas no tenían heredad de parte de Dios, no iban a tener heredad. Entonces, por eso ellos estaban considerados o tenían permitido saciarse de los diezmos que entraban al templo de Dios o lo que entraba en la consagración de lo que es el templo, mi hermano, de Dios. Y para ello, mi hermano, ahora que ya empezamos a tocar el tema del diezmo, vamos a hablar ahora en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Aquí nos continúa hablando sobre la distribución de los diezmos, mi hermano.
Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí hacemos una pausa, mi hermano, y entendemos que también eso es parte del temor de Dios, para aprender el temor a Dios. El 24, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el primero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué dice? Y te alegrarás tú y tu familia. Nuevamente. ¿Y qué decía de la primicia? Que se va a dar con adoración y con alegría, ¿no? También. Ahora dice aquí en el 26, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Mi hermano, aquí vuelve a mencionar otra vez estos grupos, que es el extranjero, el huérfano, la viuda, el levita, mi hermano. Dios los veía como una prioridad a cubrir, mi hermano. Los ve como una prioridad a cubrir. Hace unas semanas tocábamos lo de la verdadera religión, y tocaba yo precisamente este capítulo de Deuteronomio, donde nos explica cuán importante es cuidar de la viuda y del huérfano. Imagínate que ahora Santiago en el Nuevo Testamento lo menciona como la verdadera religión. Y aquí Dios está hablando de una porción de cada familia que iba destinado precisamente a estos grupos. Imagínate, mi hermano, cuán importante, aquí las que somos viudas, cuán importantes somos para Dios, que nos procuraba. Pero también le decía a estas familias que estaban entregando este diezmo, que debían de hacerlo con alegría, ellos y su familia. Amén. Ahí entendemos de qué manera se entregaba el diezmo, mi hermano. Ahora vamos a Malaquías 3, 6, 12. Y te decía, mi hermano, que tuvieras con qué anotar, porque hoy vamos a tocar muchos, algunos versículos muy importantes. Malaquías 3, 6, 12. Y te lo voy a leer, mi hermano. Suena fuerte, pero todavía no te asustes. Todavía. Pero te lo tengo que leer para fundamentarte de lo que te estoy hablando y de lo que te voy a hablar más adelante. Porque este versículo es el que sacan la mayoría de los pastores. Y esto se encuentran con una confrontación cuando se les habla de esto, mi hermano. Y no, ¿cómo fundamentan lo del diezmo? Pues usan este versículo, así que por eso te digo que te lo tengo que leer. Malaquías 3, 10. Ahí en la palabra, en la Biblia, ¿cómo se titula? Ahí en la Reina Valera. El pago de los diezmos. El pago de los diezmos.
la palabra de Dios dice así, dice, traedme todos los diezmos a la folí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestra palabra contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardaremos su ley y que andaremos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no, solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bueno, ahí nos detenemos un momento, mi hermano. Del 6 al 12 ahí. Aquí nos está hablando, mi hermano, dice Elías, traedme los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Y muchos dicen, mi hermano, que es lo único que Dios te dice, traédmelo para que me pruebes. Y aquí también te dice que Dios te va a abrir las ventanas de los cielos y que va a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Va a haber una sobreabundancia, dice mi hermano. También menciona que dice que va a reprender al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Pero ahí estamos hablando todavía del Antiguo Testamento, mi hermano. Malaquías pertenece al Antiguo Testamento. Ahora, mi hermano, quiero hablarte de la ofrenda. La ofrenda, mi hermano, ya empieza a ser ahora en el Nuevo Testamento. La ofrenda, mi hermano, es por gracia, es por voluntad. Y para eso nos vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Y mi hermano, es un principio fundamental con el cual tú debes de vivir cada día de tu vida. Amén. Capítulo 9, versículo 7 al 9. Dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero ¿qué dice el versículo 7? Dice, cada uno de conforme se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere nada a la fuerza, mi hermano. ¿Tú crees que el Dios dueño del oro y la plata y de todo necesita tu dinero, mi hermano? No. Y tampoco debemos de dar nosotros por necesidad. Es decir, que tú vayas y metas ahí tu diezmo y que diga, es para que Dios me dé. O porque quiero que cubra esta necesidad. Mi hermano, yo recuerdo que en una iglesia donde nací, les voy a decir, ahí te decían que hicieras pactos de dinero. Si querías que Dios te sanara de tus pies, por ejemplo, tu mano que te dolía, tú vas a escribir en una hoja, Dios, yo te prometo darte tal cantidad, pero sáname de mis pies. Y mi hermano, muchos en la ignorancia lo hicimos.
Hasta yo me acuerdo que ese fue el encuentro donde yo recibí al Espíritu Santo y se hizo eso. Y yo no entendía, mi hermano. Cuando llego ahora a Pabellón, ese era mi pendiente allá. Y yo le dije a mi pastor, esto hicimos en la otra congregación y pues nuestra preocupación es quedarle mal a Dios. Y mi pastor, con todo el amor y la paciencia del mundo, me acuerdo que se sonrió. Ay, hijo, porque el que se lo dijo fue Ruby. Ay, hijo, no te preocupes, dice. Dios no hace esas cosas y Él entiende, me dice. Ya conforme uno va leyendo, se da cuenta de cómo son las cosas en realidad. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchos están esperando su sanidad a cambio de algo de efectivo. Es como decía un pastor, dice, si tú llegas con un rico y le das 20 pesos, ¿tú crees que con esos 20 pesos le vas a deslumbrar los ojos? No, no, mi hermano. Y con Dios no se trata de dinero. ¿Qué nos dice ahí en Corintios, en su versículo 7? Que dice que cada uno dé conforme dispuso en su corazón, no por necesidad. ¿Y qué más dice? Ni con tristeza. No debemos de dar con tristeza, mi hermano. Por eso te digo que sea un principio, porque lo es. Un principio fundamental en tu vida, algo que rija cada día. Pero hace rato en la alabanza, yo me acordaba de quien me había enseñado y explicado estos principios, mi hermano, que ahorita ya no está, ya descansa en presencia del Señor. Estoy hablando de mi esposo, pero no vi mayor ejemplo de lo que es que eso, mi hermano. Ya, y más adelante te voy a explicar por qué. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Ahí está hablando de la ofrenda. Ahorita ya estamos en la ofrenda, mi hermano. Y ahorita vas a ver cómo se enlazan estos tres. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también. Ahí miren, está hablando el apóstol Pablo. Ahí está hablando a los corintios. Pero mi hermano, el apóstol Pablo, quien más habló de esto, mi hermano, aquí en el Nuevo Testamento, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí mira, mi hermano, yo quiero que anotes ahí en el versículo 2, dice, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Lunes, van a decir. El primer día de la semana es el domingo, mi hermano. El primer día de la semana es el domingo. Nosotros estamos hoy domingo precisamente encomendando nuestra semana a Dios. Aquí el primer día se está juntando las ofrendas. ¿Qué dice? Según haya prosperado. No le están dando a Dios, o Pablo dice, denle para que Dios les dé. Les está diciendo, van a dar conforme a lo que Dios ya les dio. ¿Notas esto, mi hermano? Ahora dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleve nuestro donativo a Jerusalén. Donativo, ofrenda, algo que se dio de manera voluntaria, no por obligación, sino por voluntad. Ahora dice el 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.
iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con nosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Ahí nos detenemos un momento, mi hermano. Yo lo que quiero que nos enfoquemos al principio. Ahí está hablando cómo él recogía o cómo era la manera correcta de recoger las ofrendas. El primer día de la semana, que dice también que vamos a dar conforme a Dios ya nos dio. Y que dice también que es voluntario, era una donación. Ahí estamos hablando de la ofrenda. Y mi hermano, decía un pastor que cuando tú te limitas a dar el diezmo, estás viviendo aún conforme a la ley. Pero ahora que ya vivimos en tiempos de gracia, Dios no te está mandando a dar el 10%. ¿Notas lo que está diciendo ahí Pablo? Dice que le vas a dar conforme hayas prosperado. ¿Y qué dice en Primera de Corintios? Ahí en el Segunda de Corintios 9, que dice que vamos a dar conforme a lo que ya dispusimos en nuestro corazón. Cuando dice aquí Pablo, que dice que cada primer día de la semana, según haya prosperado, según tú hayas prosperado, mi hermano, y Dios, y tú mismo te dispusiste en tu corazón, eso le vas a entregar a Dios. Dios ya te prosperó, pero ¿quién pone el querer como el hacer? Dios. Entonces, lo que ya se puso en tu corazón que vas a dar, eso vas a dar de manera voluntaria, como donativo, como ofrenda, para la gloria de Dios. No con tristeza, sino con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, mi hermano, vamos a ver ejemplos de la ofrenda. Y para que tú notes, mi hermano, que la ofrenda no solamente trae aceleración en tu vida, sino trae, te voy a decir, es lo más difícil de dar. La iglesia de Cristo tiene un concepto erróneo de que la ofrenda es dar lo que te sobra, mi hermano. Pero hoy te voy a demostrar en base a la palabra que es algo más difícil de dar, incluso. Y para eso vamos a ver primero la ofrenda de Salomón. Salomón, segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 5 al 12. Quien me lo pueda buscar y lo pueda leer. Y otro que busque primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24. ¿Quién tiene Crónicas y quién busca Samuel? Y otro, Marcos 12, 41 al 44. Ya tienen segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 12. 5 al 12. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Ahí vemos que dio Salomón para obtener lo que tuvo. Ahí en el 5 dice, en el 6, que Salomón ofreció 1000 holocaustos.
Sí entendemos lo que es un holocausto. Un holocausto era una ofrenda quemada, mi hermano. Era una ofrenda. Eso era un holocausto. Y ofreció 1000, mi hermano. No dice que ofreció su diezmo. Dice que ofreció 1000 holocaustos. O sea, 1000 ofrendas. ¿Y qué pasó después de esa ofrenda, mi hermano? Se le revela a Dios y le dice, pídeme lo que quieras. Imagínate, mi hermano. Y Salomón pidió sabiduría. Y Dios no solamente le otorgó eso, le otorgó sabiduría y riquezas, mi hermano. Que dice a lo último, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Notas el impacto que causó esta ofrenda, mi hermano? ¿Por qué la mayoría piensa que la ofrenda es dar lo que nos sobra? Imagínate, y por eso muchos todavía en su mente es el diezmo. Te vas a limitar al 10%, mi hermano. Me acuerdo, ese es un tema que pues, si tú lo hablas con alguien más, causa revuelo, causa controversia. Y mi hermano, tú en tu mente, te voy a decir en lo personal, mi hermano, si yo sacara mis cuentas, termina uno dando más de ese 10%, mi hermano. Y a Dios le agrada eso. Yo te mencioné en lo mínimo y en lo que tú puedes ver ahorita que Dios me ha dado, mi hermano. Y por eso yo sé el poder que puede hacer la ofrenda, mi hermano. Ahora mira, te dije que te iba a decir la importancia de la ofrenda. Ahora vamos a ver qué hizo en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24. ¿Quién lo encontró? Que si me lo puede leer, por favor. La ofrenda de Ana. Y esa ofrenda también fue una primicia, porque recordemos lo que leímos en Deuteronomio, las primicias son ofrendas, mi hermano. ¿Qué ofrenda le llevó a Ana, esa mujer? Yo quiero, mira, que tú como mujer, como padre también, te imagines, mi hermano, que tú anheles tanto tener a tu hijo, a un hijo, y cuando lo tengas, mi hermano, tener que cumplir esa promesa que le hiciste a Dios y llevarlo al templo para que ahí sea su casa de por vida, mi hermano. Qué corazón el de Ana. Muchos hablan de su amargura cuando lloró y pedía y clamó a Dios. Pero hoy quiero que pienses en el corazón que ella tuvo cuando entregó esa ofrenda, esa primicia a Dios. Muchos ni siquiera podemos decirle no a sus hijos, aunque ya tienen 40, 30 años, 20 y tantos, porque no pueden quitarle la chichi de su hijo. Y aquí Ana lo destetó a ¿cuántos años? 3. Imagínense, lo destetó a los 3. Y hay muchas madres que siguen batallando con sus hijos por no poderles decir no, o por no poderse desprender de esa manera. ¿Ves la ofrenda que Ana llevó al templo de Dios? ¿Ves la ofrenda que entregó Salomón? Ahora vamos a ver otra ofrenda. Marcos capítulo 12, capítulo 41. Marcos 12, capítulo 12, versículo 41.
Nos vamos lento para masticar y digerir esto, hermano. Este se los voy a leer, ya lo encontré, Marcos 12:41. Ahí ahorita si me pueden buscar Génesis 22:2. Capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mi hermano, y yo quiero que, imagínate cuán importante fue esta lección. Jesús estaba pendiente de lo que estaba pasando, y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, llamó a sus discípulos para que se grabaran este magno ejemplo que dio esta viuda. Esas 2 blancas eran la moneda de menor valor de ese momento, de ese entonces, mi hermano. Pero ella, ¿qué dice? Dio todo lo que tenía, y de eso se trata la ofrenda, mi hermano. No dar lo que te sobra, sino dar como Dios dispuso en tu corazón, dar conforme lo que Dios ya te otorgó y te proveyó. De eso se trata la ofrenda, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que es dar lo que nos sobra, y por eso Jesús les hizo ver a sus discípulos que esa anciana, esa viuda, era la que había dado más que todos los que estaban ahí. ¿Qué ofrenda ya vimos? La de Salomón, 1000 holocaustos. La ofrenda de Ana, ofrendó a su hijo al templo de Dios. Ahora la ofrenda de la viuda. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 2. Si ya lo encontraron, si me lo pueden leer, por favor. Notas el impacto de una ofrenda, mi hermano, y que no es fácil darla. No cualquiera da una ofrenda que Dios le agrada. No todos dan una ofrenda que Dios te pide. Escuchaba el testimonio de un pastor que dice que tenía problemas financieros tremendos, y que lo único de mayor valor que llevó ese servicio era un reloj que él tenía. Y escucha una voz que le dice que ofrendara ese reloj al siervo que estaba predicando. Y dice, y dentro de él decía, no, pues es lo único de valor que conservo. Y se lo pedía. Y fue obediente, mi hermano, se despojó de su reloj y se lo dio al siervo. ¿Y qué pasó? No tardó mucho, Dios lo empezó a prosperar. Aquí vemos, eso es en lo económico, mi hermano, pero ahora imagínate qué ofrenda Dios le había pedido a Abraham. Y después de esa ofrenda, ¿qué le dijo? Que iba a ser llamado padre de la fe, por cuanto él había obedecido, mi hermano. Después de que tú entregas una ofrenda, hay una aceleración, hay una multiplicación, mi hermano. El diezmo te permite mantener esa ventana abierta que Dios te va a otorgar, te va a dar. La harina y el aceite no va a escasear, pero la ofrenda, mi hermano, tiene un impacto tremendo. Una aceleración, una multiplicación, un impacto, pero no es fácil darla, mi hermano. Y ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ahí está hablando otra vez el apóstol Pablo. El que leímos anteriormente, Pablo, el apóstol, está hablando a Corintios. Ahora le está hablando a los filipenses y les está agradeciendo las ofrendas que estos le habían dado. Ahí en el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahí continuamos leyendo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, en la NTV lo dice, bien hiciste en sostenerme, dice. Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esta congregación de filipenses fue la única que apoyó al apóstol Pablo, otorgándole recurso o un sustento económico, mi hermano. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Es decir, que él no lo estaba diciendo. Te lo voy a leer en la NTV. En el 15 dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, porque usualmente la mayoría cuando se habla de ofrenda piensan que ya les está pidiendo uno. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Imagínate, mi hermano, ¿para qué es la ofrenda? Para recibir una recompensa, dice, por la bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron. Por medio de Epafrodito, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Qué dice que son las ofrendas? Un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pero debo de mencionar que esos son, mi hermano, cuando se dan de corazón, de gozo y alegría. Y por eso el apóstol estaba tan agradecido con los filipenses por el tiempo que los sostuvieron, por el tiempo que ellos se hicieron cargo. Estuvieron pendientes de él y por eso quería que Dios los compensara con esa bondad. Porque, mi hermano, la ofrenda, cuando tú depositas tu dinero, voy a decir dinero específicamente, cuando tú depositas tu dinero en la cesta, mi hermano, y lo estás haciendo de manera bondadosa, eso va a tener recompensa, mi hermano. Eso va a tener recompensa en tu vida. Y que dice que en toda tu familia, por eso dice que uno lo debía de dar con gozo y la familia también. Ahora dice, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mi hermano, esa ofrenda no representa o no representaba de que le están llenando sus bolsillos a Pablo, sino representaba que Dios estaba teniendo cuidado de su siervo. Porque mediante esa ofrenda Pablo podía seguir también predicando. Mediante esa ofrenda que dice Pablo que cubrieron sus necesidades, dice. Imagínate, mi hermano, sus necesidades fueron cubiertas. Y me gusta cómo lo describe la NTV, un poco más entendible. Ahí dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa de su bondad. Mi hermano, tú vas a recibir una recompensa de tu bondad, pero yo no te tengo que decir que si tú no das te vas a ir al infierno. Imagínate, porque eso es ya
obligarte o inducirte temor para que tú lo des. ¿Cómo lo vas a dar? ¿Con gozo? ¿Lo vas a dar con preocupación? ¿Lo vas a dar con temor? Y de nada te va a servir a ti. Y Pablo quería que fueran bendecidos por esa bondad que habían demostrado, porque Pablo entendió que se lo dieron de corazón. ¿Cuántas congregaciones había, mi hermano? Pero Filipenses fue la única que proveyó a Pablo. ¿De qué congregación eres? ¿A qué congregación perteneces, mi hermano? Y Pablo, mi hermano, recordemos que también fue el apóstol que dijo: puedo vivir del evangelio porque me es lícito, me es permitido, pero yo he decidido no hacerlo. Porque él trabajaba, él hacía tiendas. Imagínate, mi hermano. Por eso hay pastores que pueden vivir del evangelio, pero que han decidido tener un trabajo, mi hermano. Pero mi hermano, lo que ha entrado, yo sé que Dios lo ve y es muestra de tu bondad, y asimismo Dios te va a recompensar. No lo digo por mí, mi hermano, tú estás de testigo que yo no llevo las finanzas del templo, y yo les agradezco mucho. Y mi hermano, y yo te puedo decir que no es que me estés llenando los bolsillos, mi hermano, pero yo quiero que lo des no por mí, sino para que haya bendición para ti, para que haya recompensa de tu bondad. Pero tampoco te puedo obligar a hacerlo, y tampoco te quiero limitar a que des el 10%, mi hermano, porque eso es mantenerte estable. Sí, va a abrir la puerta a Dios, sí, lo estás probando en ello, y sí, Dios va a hacer un lado, a destruir al devorador sobre tus finanzas. Pero yo no quiero que haya un stand-by o un estancamiento, sino que haya una aceleración y una multiplicación, mi hermano, sobre tu casa. Porque muchos te verán en carro, te verán con tus cosas nuevas y dirán: hay dinero. Pero mi hermano, Dios suple tus necesidades y se cumple la palabra. Y te compartí ahorita ese celular, yo no lo compré con mi dinero, mis micrófonos. Y así mismo, mi hermano, el poder de la ofrenda, mi hermano. Y yo le dije: Señor, yo confío en ti, que tú sabes cómo va a llegar, tú sabes de dónde va a llegar. Y en fe, mi hermano, y Dios es fiel, justo y verdadero. Y Él mismo dice: si Él mismo se encarga de vestir a los lirios del campo, ¿cuánto más de ti? Y Él se ha encargado de vestirme a mí y de vestir a mis hijos, mi hermano, de vestir a mi madre. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios 9:7, que era lo que también les estaba contando ahorita. ¿Qué soldado tiene que pagar por sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño las ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expresó meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar alimento y la bebida material? Aquí Pablo le está hablando a los corintios y está haciendo ver el derecho que él tenía también de servirse de la mesa, mi hermano, por así decirlo. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no podríamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho.
Preferíamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo de la buena noticia acerca de Cristo. Aquí, mi hermano, Pablo les está describiendo, les está haciendo ver a los corintios, yo tengo derecho, si he sembrado, tengo derecho a comer de la cosecha. Él tenía derecho, pero él optó por no hacerlo, porque es un dilema tremendo, mi hermano. Es una, digamos, una discrepancia que hay entre las iglesias, de que, ay, el pastor se está llenando los bolsillos y esto y lo otro, y que por eso anda en carro, y que por eso esto y por eso lo otro. Y mi hermano, no precisamente el pastor está haciendo eso. ¿Por qué? Porque aquí dice que si él está trabajando, tiene derecho de comer de lo que está sembrando. Mi hermano, si tú estás consciente que yo para sostenerme tengo que trabajar, quiero pensar que en tu corazón hay, entiendes que no puedo estar contigo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Pero mi hermano, ustedes saben, hermana Cari, si me marcan, si no les puedo responder en ese momento y veo la llamada perdida, en cuanto yo pueda, les voy a regresar la llamada. Hermano, yo te invito que los días que vengas los aproveches, que dejes tus cargas allá y que trates de concentrarte en Dios. Mi hermano, yo lo veo el tiempo como una ofrenda, no cualquiera lo da, es algo difícil de dar. El dinero y el tiempo no se regalan. Y quien te lo regala, valóralo, mi hermano. Valóralo. Hace unos días escribí un texto donde yo les contaba que a mis hijos les digo, quien te regala algo, hijo, bendícelo, agradécele. Porque ese dinero lo pudieron haber ocupado para comprarse algo ellos mismos. Pero pensaron en ti y prefirieron gastar ese dinero en ti. Sé agradecido. Cuando alguien te va a ver, cosas que hacer, hay muchas, mi hermano, siempre hay algo que hacer. Pero si alguien te toma el tiempo de ir a visitarte, agradece, mi hermano. Y así les digo a mis hijos, cuando alguien los venga a ver, agradezcan, porque no cualquiera se toma ese tiempo de darle algo que se acordó de él o de irlos a ver, mi hermano. Sé agradecido, esos son ofrendas también que alguien te está dando. Y en estos tiempos, mi hermano, no cualquiera lo da. Por eso sé agradecido y bendice a esa persona que lo hace. Imagínate. Amén. Y a lo mejor te preguntas, no, mi ofrenda lo puedo dar con alguien más que tiene necesidad y todo. Sí, mi hermano, sí puedes ofrendar de esa manera. Yo he llevado, yo he ido, hemos visitado. Pero quiero que primero estés consciente de este versículo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínate, mi hermano. Si ves que en tu casa hay necesidad, y aquí quiero tomarlo de estas dos maneras, tanto de tu casa como de la casa de Dios. Si en tu casa hay necesidad y estás faltando a tu casa, no estás proveyendo, y tú le estás dando, veía yo un video, está este padre con su hija le dice, padre, ¿me puedes arreglar mi bicicleta? No, ahorita no tengo tiempo, le dice, voy a ir a arreglarle la bicicleta a la hija del vecino. Como ese ejemplo, mi hermano, espero que entiendas. Primero debes de poner atención en tu casa, a la casa de Dios. Que sea un principio para ti, mi hermano. Que sea un principio para ti. Pero va a haber incluso ofrendas, mi hermano, que Dios te va a mandar a dar, aunque no tengas. Y tú dices, bueno, si no tengo dinero, ¿qué puedo ofrendar? ¿Qué dice?
Llevemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El servicio, mi hermano, es una ofrenda. Porque muchos nos limitamos, no, es que no tengo dinero. Pero tienes 2 manos, tienes 2 pies. La alabanza es tu ofrenda a Dios. ¿Qué te está deteniendo de danzar, de aplaudir, de gozarte? Acuérdate que se da con gozo. Y ves cómo se está enlazando todo esto. No te limites al diezmo. Porque allá hay necesidad, en tu casa hay necesidad, en la casa de Dios hay necesidad. ¿Y qué pasó? Vimos este ejemplo de Salomón, de Ana, de Isaac, de Abraham y de la viuda. No se desató cualquier bendición sobre ellos, mi hermano. Fue una bendición incontable, vasta, extensa. Abraham lo puso incluso como padre de generaciones. Imagínate, mi hermano, lo que desata la ofrenda. Donde hay poder, ¿qué poder hay en ofrendar? Imagínate, mi hermano. Y no quiero que pienses que solamente te estoy hablando de dinero. Eso es en parte. La viuda dio lo único que tenía, mi hermano. Pero esa mujer también se gozaba. No dijo, no, pues es que es lo único que tengo, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a ir? Ella procuró llegar, mi hermano. Y lo hizo, y la gloria sea para Dios. Y Dios se agradó tanto que hasta le dedicó ahí parte en la palabra. Busca la manera, mi hermano, y no te estoy diciendo que empeñes tu casa. Y no, yo no creo en eso, mi hermano. Yo no creo en eso. Pero busca la manera, mi hermano. Y te había mencionado que hubo quien me enseñó eso, mi hermano. Pero aún así me costó mucho trabajo entenderlo. Aparte de mi madre, el que vi que más era movido a ofrendar era mi esposo, mi hermano. A mi esposo no le dolía. Una vez, y eso me enseñó él, ¿para qué son las cosas? Sino para darle salida cuando hay necesidad, me dijo. Se despojó de un terreno, mi hermano. Se despojó de un terreno. Sin pensarlo. Sabía sembrar, sabía ofrendar, porque la ofrenda es semilla, mi hermano. La ofrenda es una siembra. Si tú cuidas esa siembra, vas a cosechar. Y no te está hablando de que va a medir 10 centímetros tu planta, porque si la cuidas, va a medir más. Sí, toma referencia a los 10 centímetros, ¿verdad? No solamente el 10% va a crecer, mi hermano, va a crecer más al 100 por 1. Al 100 por 1 va a crecer tu ofrenda. ¿Saben qué hacía? Él no dijo lo que hacía, mi hermano. Y esa era una discrepancia entre él y yo. Él decía, no, como tomaba este versículo que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Así, o al revés. Pero mi hermano, a veces es necesario, lo que yo considero, es necesario. ¿Por qué? Porque ahorita se utiliza mucho las redes sociales. La gente no tan fácil te va a soltar dinero, pero si tú demuestras que efectivamente esas ofrendas lo estás usando para lo que estás diciendo. Y he visto mucha bendición, como a niños que necesitaban silla de ruedas, consiguieron alguien que ofrendó esa silla a través de las redes. Yo siempre he dicho, no es lo que usas, sino cómo lo usas, en este caso. ¿Y qué hacía Ruby, mis hermanos? Se iba a dejarle su pizza al pastor. Se iba, y eso no lo dijo él, pero lo estoy diciendo yo, y por algo Dios me dejó en este tiempo.
se iba a dejarle, se enteraba que venía el pastor, iba y le hacía su pizza y se la dejaba. Sabía que tal persona sale a predicar, aquí está, hermano, para que lo siga haciendo, porque sabía que el hermano era de recursos limitados. Te puedo decir que daba más que el diezmo, mi hermano, más que el diezmo. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué ahora que ya no está, hay escasez en mi casa? Yo no había aprendido eso, mi hermano. Yo no lo había aprendido. Yo no te puedo enseñar algo que no he aprendido, mi hermano. A mí Dios me lo hace vivirlo. Y pido a Dios que tú no lo tengas que vivir para aprenderlo, mi hermano. Porque no es bonito. Y a veces uno se limita el 10%. Yo echo mi diezmo, mi hermano. Pero también doy mi ofrenda. Y puedo ver el respaldo de Dios en mi vida. Ahora, mi hermano, ¿qué hacía él? Ofrendaba. Y no en cualquier tierra, mi hermano. Sabía a quién darle. Y es como dice un pastor, muchos dan al que no tiene. Pero si vemos y analizamos la parábola de los talentos, ¿a quién le dio más? Dios. Al que tenía más. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a multiplicar, mi hermano. ¿Quieres que Dios te dé, mi hermano? Otro principio. Cuando te digo principios, esos son bases espirituales, mi hermano. ¿Quieres que Dios te dé? No desprecies lo mínimo, mi hermano. Antes, fíjate, ¿de dónde me sacó Dios? Antes estaba hasta en 4 banquitos. Y en uno de ellos recuerdo bien esta experiencia. Llegó una señora, pagó su aportación de su cuota, pero te daban la opción de ahorrar. Y esta señora le regresan su cambio de lo que pagó y le regresaron puras moneditas de 50 centavos. Y se enojó. Ay, esto ni vale, ni es dinero. Y así hizo su cara. Y recuerdo que una dijo, si no lo quieres, dámelo a mí, yo lo voy a meter en mis ahorros, porque te dan la oportunidad de ahorrar. ¿Estás aquí o ya los estoy durmiendo? Pues sí. Y esta señora, mi hermano, recuerdo que la sacaron porque no pudo pagar. La que despreció esos centavitos. Y la otra era la que puntual pagaba, mi hermano. Y este ejemplo se me vino a la mente cuando estaba estudiando este tema. Porque para darte este tema también tuve que consultarlo con el pastor, mi hermano, con el pastor Miranda. Y yo recordaba este ejemplo, mi hermano, que esta señora que despreció esas monedas, por eso es importante, mi hermano. Se le hizo difícil pagarlo y la sacaron de ese banquito. Pero la que aprovechó eso, mira, échamelo aquí, si no lo quieres, yo lo voy a meter a mi ahorro. Y mi hermano, yo recuerdo igual cuando teníamos una tiendita y llegamos a tener aquí, a veces nos hacía falta $1 para completar el pedido, $1. Y ahí aprendimos el valor de $1. Por eso en mi casa yo le digo a los niños, en mi casa si vas no vas a encontrar dinero tirado, mi hermano. Porque eso es una falta de respeto para Dios. No estás valorando lo que Dios te ha dado. Aunque sea lo mínimo, ¿qué dice Dios? Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué hizo con el de la parábola de los talentos? Lo retomamos. Le dio al que más tenía, al que más le dio, mi hermano. Por eso es importante que tú entiendas que si quieres recibir, es conforme a tú valoras lo que te ha dado. Por eso, mi hermano, estás en escasez, da gracias, porque no estás solo, Él está contigo, Él te está enseñando algo. Y créeme que lo que siembras en escasez tiene mayor valor para Dios, la ofrenda de la viuda. Muy pocas veces vas a tener la oportunidad de ofrendar en escasez. Y cuando la tengas, mi hermano, gózate, porque es ofrenda de viuda. Y así mismo va a venir la multiplicación sobre ti, sobre tu casa. Pero mi hermano, recuerda esta clave, este principio. De todo lo que des, mi hermano, dalo con gozo. Fue algo que a mí me costó mucho, mi hermano. Porque
yo estaba dando, me confieso, a lo mejor tú no lo hiciste, pero yo sí. Cuando lo estás dando, pero ya te estás contando que te hizo falta o cuánto te costó. Y yo batallé mucho con eso, mi hermano, y le dije, Señor, quítame este pensamiento. Perdón, 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 nada más estaba en mi mente, perdóname Dios, para dejar de pensar eso. Ya compraste una despensa y ya la diste. Ay, y si se me hace falta ese dinero esta semana. Desde ahí ya estás declarando tu derrota, mi hermano, porque debiste de haberla dado con fe, con gozo, con alegría. El mismo que te dio para que la dieras, ese mismo te va a dar. Porque no lo diste para que te dé Dios, sino lo diste porque ya te dio, porque no te dan fiado ahí en la Sevillana, donde ya venden las despensas empaquetadas. Allá no dan fiado. O dan fiado, ¿no, verdad? No. Imagínate, hermano. Y el mismo que ya te proveyó para que des, ese mismo te va a volver a proveer. Pero dijera un pastor, no es de que voy a dar para que Dios me dé. Imagínate qué negocio tan lucrativo. Si yo pongo 1,000, Dios me da 10,000. Pero no, mi hermano, así no funcionan las cosas del reino. Y sobre todo darlo con gozo, con alegría, mi hermano. Y anoté unos puntos, mi hermano, que te voy a leer porque quiero que te lo lleves así como están. Dice, la ley era por obligación. En el nuevo pacto inspira generosidad, o sea, se da por gracia. Antes teníamos que quemar animales, quemar ofrendas de animales. Pero ahora, ¿qué pasa? La sangre de Jesús fue la que nos redimió, la que nos hizo libres, mis hermanos. Ven que hubo un cambio, pero ¿qué dice? Que no vino para abolir la ley, porque muchos piensan que porque ya estamos en tiempos de gracia, ya podemos estar en relax. No, mi hermano, hay una demanda superior, que el diezmo que se exigía antes era el 10%, pero ahora Dios te está exigiendo más, que es la ofrenda. ¿Quién va a dar a su hijo? Imagínate, mi hermano. Ahora dice, en el Nuevo Testamento se llama ofrenda. La ofrenda es semilla. Llévate eso, mi hermano. La ofrenda es semilla. Si piensas en solo dar el diezmo, estarás viviendo bajo la ley. El diezmo no trae aumento. El diezmo es un mandato y es conforme a la obediencia. En la obediencia está la recompensa. La ofrenda es semilla y es por revelación. Era lo que te decía. Imagínate, la ofrenda, no cualquiera da una ofrenda como la que dio Ana. La ofrenda, no cualquiera da una ofrenda como la que dio Isaac. No cualquiera da una ofrenda como dio la viuda. Imagínate, mi hermano. Pero dice que es por revelación. Abraham dio el diezmo cuando recibió el botín. Ahí en una parte del Antiguo Testamento mencionan, porque muchos se basan en eso, ¿no? Es que Abraham tuvo un botín y le entregó el diezmo y por eso Dios lo bendijo. El diezmo mantiene tu nivel. Si tu nivel es pequeño, así quedarás. Si tú diezmas, dice que, y tú tienes un nivel pequeño, así va a quedar, no va a haber un aumento, una multiplicación. El diezmo asegura tu próxima cosecha. El diezmo mantiene las ventanas abiertas, te mantiene. No desprecies lo que tienes, por pequeño que sea, para que no te desprecie lo que tú quieres. Porque mira, mi hermano, lo que he visto es que, por ejemplo, si tú ves un predicador que Dios lo puso, mi hermano, pero tú no vas a poder recibir de él si tú estás, no, es que no me gusta cómo predica, no, es que no se mira bien, no, que esto y lo otro, y le buscas las carnalidades, mi hermano.
Por eso tú debes dice, agradecer por la provisión y valorar lo que tienes. Dice, no desprecies lo que tienes por pequeño que sea, para que no te desprecies. No vas a poder obtener algo de ese manto, de esa persona, de ese profeta, de ese pastor, de ese evangelista, de ese siervo de Dios. No vas a poder obtener nada de él si hay oposición en tu mente. Si dices, no, primero, es que es mujer. Ya con eso ya no vas a poder. Hay una limitante, hay una fortaleza mental que te va a impedir recibir de ese manto, mi hermano. Otra dice, acción de gracias trae multiplicación. Cuando tú agradeces, mi hermano, cuando tú agradeces, hay una multiplicación. Vemos, y se acerca el Día de Acción de Gracias. Estados Unidos, una nación de primer mundo, esa nación ha sido muy bendecida, mi hermano. Hicieron un día especial y exclusivo para agradecer a Dios lo que Dios les ha dado y le llaman Día de Acción de Gracias. Imagínate, mi hermano. En el agradecimiento está la llave de tu bendición, mi hermano. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Amén. Y voy a abrir un espacio de preguntas.